Nuestra isla es la primera en todo, porque aquí llegan en 1492 a nuestras costas los europeos. No podría ser de otra manera que también aquí se celebrara la primera Navidad de América. Como Colón y su gente llegaron en diciembre de 1492, pues de alguna manera debió haber tenido lugar alguna celebración entre ellos, que eran católicos, la mayoría, de una tradición de cena navideña. La Navidad es un concepto importado de Europa. Es un concepto, es una fiesta religiosa para celebrar el nacimiento de Jesús. Y se utilizan los elementos que desde un principio se han venido utilizando cuando llegaron los españoles. Los antecedentes nos dicen que los primeros contactos fueron marcados por la comida. Tanto los españoles le dieron a probar a los aborígenes su comida y se sorprendieron. Colón probó su comida, salió y dicen que el mismo 25 de diciembre Colón sale y prueba el casabe y los camarones. La gastronomía, mientras viaja en el tiempo, va dejando y adquiriendo cosas. Quedan elementos, se suman otros y algunos evolucionan. Y es en este proceso de evolución que se va forjando lo que es la cultura gastronómica del país. Estamos tratando de interpretar, respetando todas las historias, todo el contenido que se nos fue dado, que hemos podido investigar, de qué representa una cena de Navidad en las casas de República Dominicana. ¿Cómo se conforma esa gastronomía de la Navidad? Bueno, básicamente el cerdo. El cerdo fue el alimento básico de los españoles por su fácil reproducción, su crianza, que comía de todo, el ser un animal omnívoro. Y bueno, el cerdo inmediatamente llegó a la isla, se volvió montaraz. Lo que se llama el cerdo cimarrón, que hoy va a estar en el menú. Una de las cosas interesantes que hicimos fue que el cerdo la puya, que es algo que identifica la gastronomía de República Dominicana, sobre todo en estas fechas navideñas, fue hacer un cochinillo de puerco cimarrón. Esa facilidad de los españoles cargar con piaras de cerdo para ir a una pelea, y lo iban comiendo a medida que lo necesitaban, fija el alimento del cerdo. También las mismas necesidad de cocinarlo, no con las topías, la piedra indígena, sino en la puya indígena, lo que se llama la barbacoa. O sea, son tradiciones que se quedan, que permanecen en el tiempo y que son una herencia. Desde siempre uno encuentra el cerdo asociado con el casabe, especialmente en la Navidad. Y el casabe, llamado en un principio despectivamente por los colonizadores el pan de palo, pan de paja, después se convirtió en el pan de vida. El casabe permite la colonización de América. Si el molde no es de este tamaño, no queda servido. Aunque de este tamaño está bien. Hazme una prueba. En todo la base de datos que se nos fue dado, había la ensalada rusa con remolacha o sin remolacha. Y es como una disputa, ¿no?, que hay. Lo que hicimos fue una milhoja. Entonces tenemos la ensalada rusa y la remolacha la unes si quieres. Entonces era como que respetando estas dos historias en un solo plato, ¿no? Una Navidad sin moro de guandula es algo muy difícil de concebir. El arroz viene de España, el moro es un plato también que tiene sus raíces en España. Moros y cristianos lo llamaban en un principio, pero los guandules son de África. Entonces fíjate cómo ya tenemos que ampliar el horizonte. Arroz navideño o moro de guandules con coco. Hicimos los dos arroces. No mezclamos, ya que nosotros entendemos que tenemos que respetar la esencia de los platos. Podemos usar técnicas para tener, en vez de un cerdo picado, hacer un cuadril de cerdo totalmente perfecto, con la piel crujiente, con el ahumado de la leña, que usamos palos de guayaba,
pero no queríamos reconstruir las recetas para que se viera lo que no es. Por lo menos en el arroz navideño es una herencia que viene también de migrantes. Usan nueces, pero nosotros usamos las almendras locales, que es una almendra muy chiquita, sabe mucho a tierra, tostada 100%. Entonces ahí es donde logramos hacer un juego. Cuando vean el plato del puerco cimarrón, se van a dar cuenta que hay dos purés diferentes, y es el lerén y el pan de fruta, que es como una especie de castaña. Entonces tener un puré con 3 tonalidades diferentes de colores y sabores era algo que nos motivaba a hacerlo. Hay costumbre de comer cosas solamente en Navidad, bajo la falsa creencia que solamente se da en Navidad. Y no es cierto. Si usted está comiendo lerenes, solamente aparecen en Navidad, pero es que solamente los siembran para que estén en Navidad. El pan de fruta tiene una historia riquísima porque viene del Pacífico, lo traen en un barco que se llama el Bounty, que ese barco, hay un motín, se han hecho 5 películas de esa llegada. Pan de fruta que viene del Pacífico, lerén, y todavía ya desaparecido se consumía el manicongo. Entonces nosotros seguimos rastreando todos esos elementos que conforman la Navidad. Igual fue con el pastelito y la cativía. Yo entiendo que la cativía es algo que representa totalmente la gastronomía de la República Dominicana, ya que si tú ves Latinoamérica entera y el Caribe, hay empanadas en todas, pero la de Dominicana es muy particular. La cativía está hecho con yuca, cuando en la mayoría de los países se utiliza el maíz para hacer una empanada. Las cativías son el producto más elaborado de la yuca. La yuca ya sometida a un proceso mucho más fino. También están los pastelitos europeos, pero está la cativía con la clara reminiscencia aborigen. El plátano maduro presente con el queso de hoja, y ahí tratamos de usar una carne que no fuera muy común, y así fuimos armando el menú con toda la información que nos dieron. Igual en las bebidas tratamos de hacer una armonía, donde Pablo se involucra, que es el bartender que lleva la coctelería de Agualá, donde usa el Maví, donde usa el Guava Berry, ese famoso licor de Guava Berry que ya no se consigue. Entonces con eso hicimos una esfera de hielo. Tratamos de que visualmente y a nivel de técnicas hubiera una experiencia nueva, pero cuando lo probaras y cerraras los ojos, estuvieras comiendo en una casa de Navidad en República Dominicana. Hay que buscar en la literatura, hay que seguir hurgando y sobre todo transmitirle a nuestras futuras generaciones la importancia de ciertos eventos, cómo se han mantenido, cómo siguen, cómo se enriquecen y ver hasta dónde van. En la medida que vamos entendiendo el origen de los alimentos que consumimos, como que crecemos y podemos proyectar mejor hacia el exterior lo que es la cultura gastronómica dominicana.